Hemos estado estudiando en la primera carta a los Corintios, ya estamos entrando a la recta final de la carta y los invito a que abran sus Biblias ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Hemos estado hablando de la resurrección. El tema que presenta Pablo acá es la resurrección, y siempre, sobre todo porque vamos a ver los últimos versículos que son una conclusión práctica acerca de la doctrina de la resurrección. Es bueno recordar lo que ha estado desarrollando Pablo y el contexto en que se desarrolla. También recordemos que uno de los problemas que tiene la iglesia en Corinto es esa idea de meter su cultura y sus costumbres a la iglesia, cosa que ha causado división, pleitos y prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. Y Pablo se ha dedicado a corregir a esas prácticas en los primeros 14 capítulos. Si ustedes recordarán, nos habla mucho de la practicidad de la carta en la vida cristiana, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Hay un comportamiento que debe de haber un orden en la iglesia, pero también el testimonio que damos fuera de la iglesia. Entonces es importante recordar eso, y una de las cosas que viene también Pablo a hacer es confrontar una doctrina o una idea de la cultura de Corinto, que estaba siendo tolerada en la iglesia y que han llegado a ese punto, hermanos, de negar la fe cristiana. Y el tema de la resurrección, no solo la resurrección de Cristo, sino la resurrección de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, la resurrección de cada creyente es esencial dentro del cristianismo. Y hablamos de una resurrección corporal. Por eso es de que nos da en los primeros versículos el resumen del Evangelio y el hecho de la resurrección, con testimonios que él habla de que Jesús había sido resucitado o ha resucitado, y luego nos viene a decir que sería un absurdo la religión o la práctica cristiana, la vida cristiana, si Jesús no resucitara. Sería un absurdo, hermanos, la vida cristiana, el esfuerzo que nosotros tenemos por agradar a Dios, si todo se acaba en la tumba. Pero esa no es nuestra fe, eso no es lo que esperamos. Nosotros creemos en la resurrección y en la vida eterna. Personas que son materialistas o de algunas sectas en Grecia teníamos muchas ideas filosóficas, y en el judaísmo los saduceos, ellos creían que uno se moría y ahí terminaba todo. Y entonces, ¿por qué haría yo un esfuerzo en agradar a Dios si mi vida es similar a la de un animal donde se termina todo en la tumba? Sería un absurdo la vida cristiana. Y hasta dice que seríamos las personas a las cuales el mundo debería de tenernos lástima. Pero como no es así, nosotros debemos mostrar la misericordia de Dios
al mundo y predicar también la resurrección. La esperanza cristiana está dada por la resurrección de Cristo, como Cristo, el primero entre muchos que ha resucitado. Y Él permanece resucitado, pero es el primero de muchos. Y les recuerdo que usa una estructura que se llama modus tollens, que nos dice que todos vamos a resucitar porque Él resucitó. Luego, una de las cosas que comienza a hablar sobre la esperanza cristiana es de que justamente ellos, al tolerar este tipo de personas que niegan la resurrección, esas juntas también corrompen o destruyen las buenas prácticas cristianas. ¿Qué esfuerzo voy a tener yo si mi vida se acaba acá? Si no tengo esperanza en la resurrección. Nuestra vida, hermanos, acá, y eso es lo que vamos a observar en este pasaje final, tiene que ser con la vista puesta en Cristo, en la esperanza que Él nos da. Y es una resurrección corporal, recuerden eso. A veces tenían los hermanos esa idea de que, ¿qué pasa si me quitan la pierna? Voy a resucitar en un cuerpo sin pierna. Si me traga un peso, me muero en el mar, ¿voy a resucitar o voy a resucitar con cuerpo de pescado? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Y lo que está hablando es de que la resurrección es corporal, pero el cuerpo va a tener propiedades diferentes. Ya cuando vemos este pasaje podemos observar algunas cosas que Cristo resucitado hacía, cosa que no es nuestra naturaleza o no es parte de nuestra naturaleza actual, que es un cuerpo adaptado a la muerte o sujeto a la vanidad de la muerte. Es muy importante eso, el cambio que va a haber de propiedades, donde el Señor va a cambiar esa sujeción a la vanidad que tenemos, a la vanidad no solo nuestra, sino de toda la naturaleza, hermanos. Y como dice el pasaje, en un instante, en un pestañeo, así va a ser la transformación, el cambio de esas propiedades. Y hemos visto la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿En dónde? ¿Dónde está el poder de eso? Y es que la muerte es una de las cosas que el hombre, el ser humano, le tiene miedo. Hemos enfocado algunas ideas que se basan, algunas ideas filosóficas que basan su ética, su forma de vivir respecto a la muerte, porque es un gran temor. Y lo que nos dice el pasaje, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos da la victoria sobre la muerte. ¿Y qué es? ¿Cómo debe de estar nuestro corazón al ver la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección? ¿Cómo vemos cuando Él nos da la victoria sobre algo tan temido como la muerte?
Nuestro corazón, a ver eso, hermanos, debe de responder con gratitud. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Uno de los mayores miedos es vencido. Yo creo que quizá el más grande miedo que tiene el ser humano es vencido. Y nuestro corazón debe de responder con gratitud en eso. Hay que recargar que hay quienes que no creen en la vida después de la muerte. Y a veces los creyentes actuamos como esas personas. De hecho, hay una secta cristiana que cree que uno se muere y ahí se acabó todo. Y ellos sí son conocidos por estar trabajando arduamente. Hasta se nota, tienen el testimonio de estar insistiendo. A veces en internet hasta chistes les hacen de que ahí vienen a molestar otra vez, pero ellos sí insisten. Y personas que creen que se van a morir y quedar su cuerpo en la tumba durmiendo. Y aquellos que tienen la victoria sobre la muerte son las personas más dormidas. Hemos visto la implicación en el versículo 58 en nuestro estudio anterior, pero quiero detenerme aquí y el tema es bastante largo y vamos a ver el 58 y parte del capítulo 16 en este estudio, pero antes los invito a orar. Señor, te alabamos, Padre, bendícenos. Ayúdanos, Señor, a comprender esa obra tan maravillosa que tu Hijo hizo en este mundo, su vida, su muerte, su sepultura, la resurrección. Padre, ayúdanos también a comprender por medio de tu Espíritu Santo quien nos redime, quien nos hace ser adoptados, quien nos justifica, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo saber, sino comprender que esta palabra cambie nuestra forma de vivir, para darte gloria a ti. Y Señor, sabemos que es parte de un plan que tú planificaste desde antes de la fundación del mundo. Tuviste misericordia de nosotros, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Como dice Romanos, quien tiene misericordia. Señor, ayúdanos a actuar, a responder ese grande amor que has tenido, has mandado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo, a vencer la muerte, a vencer el pecado. Y ayúdanos a actuar conforme a esa obra, actuar en santidad como a ti te agrada, pues tú nos has amado y la única respuesta que tenemos es amarte a ti, hacer tu voluntad por amor a ti. Te damos gracias, Señor, por esa misericordia y pedimos tu iluminación para comprender este pasaje. Esto te lo pedimos y nos acercamos porque somos hijos tuyos por la obra de Cristo. Amén.
Entonces veamos en ese ámbito de la resurrección, de la obra de la resurrección. ¿Cuál es la conclusión que tenemos acá? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos una conclusión práctica de Pablo acá. Y viene primero dada con amor, aun cuando está corrigiendo el grave error que están aguantando los hermanos en Corinto. Está corrigiendo ese grave error que es una distorsión de la fe cristiana. Y los corrige por amor. Hermanos míos amados. Nosotros, hermanos, debemos de actuar así. Siempre el amor es la forma de la ética cristiana. Y aun cuando están en dudas, la corrección debe de ser en amor. Amor que ha descrito en el capítulo 13. Y hermanos, Pablo les está hablando fuerte y eso no quita el amor genuino. Ya vimos que Pablo habla fuerte, básicamente al llamarle insensato a la situación que estaba ocurriendo en Corinto. Es un lenguaje sumamente fuerte, pero eso no quita el amor genuino. La corrección es parte del amor genuino. Y luego nos dice firmes y constantes. Estas dos palabras son importantes y son sinónimos. La palabra firme está relacionado con estar sentado, estar quieto en una posición por la seguridad que se tiene. Para los griegos esta palabra era una estabilidad natural que se tenía respecto a las cosas adversas. Era una estabilidad natural, eso para los griegos. Los griegos, si ustedes recordarán la historia universal, ellos tenían muchas ideas y muchos estudios en cuanto a la geometría, a la matemática y a la naturaleza, la mezclaban. Y para ejemplificar la idea de firmeza, ellos tenían asociado esta idea de firmeza con algo que se llaman los sólidos pitagóricos o sólidos platónicos. Son figuras que ellos tenían como ideales y que el universo se hacía o se componía de estas figuras. Entonces, eran 5 sólidos y el que está relacionado con la firmeza es el cubo. Con esa estabilidad es el cubo. Ustedes sabrán qué es un cubo. Y el cubo era el que estaba más firme que el resto de figuras. Ahora voy a ejemplificar y voy a comparar el cubo con una esfera. Una esfera, hermanos, no era un sólido pitagórico, pero si yo digo icosaedro, es difícil que tengamos en la mente un icosaedro. Pero una esfera sí, aunque no sea un sólido pitagórico. Si usted pone en una pendiente una esfera y un cubo, ¿cuál se va a mover? La esfera se mueve fácilmente, el cubo no.
De ahí que el cubo era algo estable. De hecho, nosotros, como tenemos, parte de nuestra cultura es jugar fútbol. A veces tenemos esa idea de que el equipo que no juega bien es porque juega con una pelota cuadrada, porque es difícil de mover un cubo, pero una esfera no. Ahora, ¿por qué es esto? Por lo difícil de mover que es estar firme. Es estar firme. Y esa es la idea, que cueste mover la firmeza que deberían de tener los hermanos en la doctrina cristiana. Acá esta palabra firme es poco usado en el Nuevo Testamento. Lo tenemos en el capítulo 7:37 y también en Colosenses 1:23. Entonces, en comparación, es un poco difícil compararlo porque no hay muchas veces donde se utilice la palabra firmeza. Pero en la Septuaginta, ustedes recordarán esa traducción que los judíos hicieron del hebreo al griego. Ahí sí se utiliza varias veces, sobre todo en el libro de los Salmos. Y para los judíos, esta palabra lo que denotaba es un historial del creyente. Esta palabra denotaba un historial del creyente. Entonces no es solo un punto en la historia, sino es un historial que se tiene ante las adversidades, ante los asedios de Satanás. Y este historial se puede mantener un creyente firme porque la fuerza viene de Dios. Entonces, esto es lo que está hablando Pablo acá, de que nosotros seamos difíciles de mover y que podamos tener un historial ante las adversidades, que son adversidades y pueden ser pruebas o tentaciones, y que nosotros podamos dar un historial de dependencia de Dios y mantener nuestra posición. Luego, la palabra siguiente, constantes. La palabra constantes es una palabra que se utiliza únicamente aquí en el Nuevo Testamento. Y la palabra es ametakinetos y viene de ser algo inmovible. De hecho, la palabra metaquineo es cambiar de lugar, pero cuando le ponemos a, es sin cambio de lugar. Algo inmovible, inamovible, inmutable, algo que no se pueda mover. ¿Qué es lo que nos está hablando Pablo, hermanos? Mantenernos inamovibles, constantes, que las personas puedan ver un historial de nuestra posición doctrinal, teológica, de nuestra posición ética. ¿Qué es lo que ven sus familiares, sus amistades? ¿Alguien constante? ¿Alguien que es como un cubo difícil de mover? ¿O nos ven como pelotas que vamos de arriba para abajo? ¿Qué nos mueve, hermanos? A veces tenemos amistades y dice, ay, hoy hay partido. Ya no voy a ir a la iglesia porque un amigo me invitó a salir, cabal iba a ir a la iglesia. Pero, hermano, fíjese que es que casi no lo veo. Bueno, y es así un domingo y otro domingo y otro domingo y otro.
y al final siempre hay partido los domingos. Nuestros familiares que nos visitan, ay, qué casualidad que siempre vienen domingos los familiares. Eso es lo que nos mueve. Nos mueve otra persona. Que el Señor haya resucitado, eso está bien, en el futuro me va a mover. Eso no es así, hermanos. Nuestra cultura, leyes, somos inamovibles, somos constantes, firmes. Veamos algunos ejemplos de firmeza. En Daniel capítulo 3, Sadrac, Mesac y Abednego. En el 17, si ustedes recordarán, Nabucodonosor mandó a hacer una estatua para que sea adorada y dice, le contestaron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, porque los iban a matar. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Eso es firmeza. Aun cuando un rey impío los amenaza de muerte, ellos se mantenían firmes. Eso es ser firme y constante. Y Micaías contra Acab, o le responde a Acab también, otro ejemplo, en Primero de Reyes 22, en el versículo 26. Entonces el rey de Israel le dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y la respuesta de Micaías fue, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Por qué? Porque él iba a estar constante como profeta de Dios. Y pongo estos ejemplos, hermanos, porque a veces tenemos amigos, a familiares, que nos mueven, y a veces amigos que dicen, ay, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos a hacer maldades porque mañana no hay que trabajar. Y sí, van ahí como cristianos, eso es lo que nos mueve. No honramos a Dios con eso. Pero acá estamos hablando de que tenemos ejemplos de personas que aún se opusieron al gobierno, que es una institución de Dios, cuando el gobernante estaba impulsándolos a actuar en contra de Dios, y ellos dijeron, no me voy a mover acá, porque Dios es primero. Si tenemos a padres que le dicen, invitan a sus hijos a pecar, ¿qué hace el hijo? El padre es autoridad, pero Dios es más autoridad. Si un esposo dice, hoy no voy a ir a la iglesia, ¿qué hacemos? Es la cabeza de la casa. Como él dijo que no, entonces no. ¿Quién es nuestra autoridad suprema? ¿A quién le debemos fidelidad? ¿Vamos a estar firmes? ¿Vamos a estar constantes? Aún en las adversidades, aún cuando nuestra vida está en riesgo.
el mismo Pablo. Y si gustan ver Segunda de Corintios 11, es un pasaje donde él habla acerca de tantas adversidades que tuvo. Versículo 23, sois ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he perecido en naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y todavía no era el naufragio en Roma. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos maestros, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo enfermo. Tenemos acá un historial de firmeza de Pablo, hermanos, de constancia, un historial de firmeza. Solo con una cosa, yo en trabajos más abundantes, solo enfoquémonos en lo primero que dice. Si nos dicen, hermanos, tenemos tal necesidad en la iglesia. Sí, hermano, pero es que a veces es muy temprano y tengo sueño. Es posible. En trabajos más abundantes. Esa constancia, ¿qué es lo que nos mueve? En azotes sin números, en cárceles. Ahí mejor ni hablamos, porque si no nos mueve levantarnos temprano, mucho menos de que nos digan que nos van a azotar o que nos van a encarcelar. Pero es un historial de firmeza y tenemos ejemplos, hermanos, de la firmeza que debemos de tener. Y claro, Hebreos capítulo 11 también nos habla de que los padres de Moisés actuaron en fe y se escondieron. Pero actuar en la fe. Y si no podemos huir de eso o escondernos, debemos de soportar, debemos de mantenernos firmes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, la palabra significa ser más que suficiente, aumentar, sobresalir, tener de sobra, desbordar. En Romanos 5:20, Pablo nos dice, cuando se introdujo la ley para que el pecado abundase, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es la idea acá? Que el pecado se llenó, llegó a un punto en que estaba lleno, pero la gracia se desbordó. Si llenamos un vaso con agua y lo llenamos al tope hasta donde comienza a haber una curva y le echamos una gota, ahí se va a regar porque el vaso está lleno y esa es la idea, desbordar, ser suficiente, aumentar. Podremos hablar de desbordarse en la obra del Señor siempre. Una de las cosas que
que acá la palabra que utiliza Pablo en este versículo es huperperiseu, que es esa idea de aumentar y desbordar, pero una palabra relacionada que se usa en Mateo 14 es la palabra periseu. Y en Mateo 14 se usa para la alimentación de los 5,000 varones. Recordemos que dice que fueron 5,000 sin contar mujeres y niños. Y lo que dice es de que se recogieron los pedazos de 12 cestas llenas. Ahí sobreabundó. Esa es la idea de acá, creciendo. Y está bien crecer la traducción, pero es ser suficiente, desbordarse. En Mateo dice que sobró 12 cestas llenas. Hay más de lo que se está pidiendo. Y una traducción, la Biblia de traducción en lenguaje actual, dicen: manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Trabajar más y más. Cuando trabajamos más y más, si nos dicen hay una necesidad, entonces no es de hacer caras de bueno, que lo haga otro, sino yo voy a suplirla y voy a abundar, ser suficiente. Hasta ya no va a haber necesidad, como no hubo necesidad en la alimentación de los 5,000. Porque voy a suplir yo, y la idea es desbordarse. Hermanos, todavía estamos a principios del año. O también para su cumpleaños podemos evaluar qué hicimos para Dios el año pasado. Este año que he llegado a tal edad, ¿qué hice yo para el Señor? Acá en este pasaje creo yo que puede ser trabajar más y más en general. En el capítulo 12 vimos que es el trabajo de la iglesia, pero nos evaluamos, hemos dicho, este año hicimos esto para el Señor y voy a seguir haciéndolo y voy a tener otra meta. ¿O nos quedamos pensando y esperando que todos hagan las cosas por nosotros? Trabajemos más y más. Es lo que está acá. Dice Efesios 2, un versículo bastante conocido en el capítulo 8, versículo 8, 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hermanos, ¿quién se puede resucitar a sí mismo de nosotros? Es una gracia la resurrección, es una gracia la salvación. Y no es por obras, para que nadie tenga gloria de eso. Pero no detengamos ahí la lectura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como les digo, en Efesios 2 habla en buenas obras en general. En el capítulo 12 que estudiamos de 1 de Corintios, habla de los dones y nuestro trabajo en la iglesia. Como dice bien el dicho, la fe sola salva. La fe sola salva. Pero la fe que salva
no viene sola. Estamos salvados por la fe, pero esa fe no viene sola. Algunos dirán, pero aquel ladrón que estaba en la cruz, él se salvó. Y nos queremos comparar con aquella persona que vivió el cristianismo 3 horas, cuando estamos años. Si alguien se convierte ahorita y dice, bueno, yo voy a tener la vida espiritual de 3 horas, la misma vida espiritual del ladrón. Pero llevamos años y años y años y seguimos sin ese crecimiento en el trabajo, en la obra de Dios. Es de evaluar nuestra vida espiritual. La fe sola salva, pero esa fe que salva no está sola. Otro punto que debemos de tocar acá, hermanos, y es esto que nos mueve, el amor al Señor. Ver al Señor, hermanos, debe de movernos. Y una de las cosas que a veces tenemos en la iglesia puede ser una división entre la doctrina y la práctica cristiana. Y en este sentido, por ejemplo, puedo citarles un versículo que hemos leído hace poco en Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Ese versículo es sumamente práctico, se entiende que la forma de actuar que debemos de tener. Ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con nosotros. O es abstracto que uno diga, esto es difícil. Es difícil hacerlo porque cuando a uno le hacen algo malo, lo que quiere es pagar con mal. Pero esa no es la vida cristiana. Pero por ejemplo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Y por qué está en la Biblia? Y eso tiene repercusión en mi vida devocional, en mi ética cristiana, en mi actuar. Que nos digan, honra a tu padre y a tu madre, eso sí es entendible para nuestra vida práctica. Pero saber que la humanidad de Cristo es en personal, eso tiene practicidad en nuestras vidas. La respuesta es sí. Y les hablo de la humanidad de Cristo en personal, porque yo espero que de la Navidad del 2022 se recuerden algo de qué es esto. La doctrina, hermanos, aun cuando es tal vez abstracta o más difícil de comprender, nos da el conocimiento de quién es Dios. Y al conocer quién es Dios y reconocer, nos ayuda a buscar y a vivir su voluntad. Entonces, por ejemplo, el estudiar la Trinidad quizá es difícil de un Dios en 3 personas. Y no nos quedemos solo ahí, hermanos, por favor. Y el conocimiento de Dios debe movernos a cumplir su voluntad. Por eso es de que habla aquí de la resurrección.
¿Y cuál es el punto de todo el capítulo 15? Es la resurrección corporal. Y esa doctrina debe movernos porque estamos conociendo a Dios. Algo que tienen en común todos los pecados, y los que han estado en el estudio de la doctrina del pecado los viernes lo han de conocer. Todos los pecados tienen en común de que se hacen porque no conocemos quién es Dios. Eso es lo que tienen en común todos los pecados. Entonces el conocimiento de Dios implica la practicidad en nuestras vidas. Yo voy a hacer la voluntad de Dios porque Él es Dios. Yo no hago la voluntad del pastor porque el pastor sea algo, es otro ser humano. Pero si expone las Escrituras, entonces hago caso a lo que dice porque está basado en las Escrituras. Pero hacerle caso a un ser humano solo por ser humano no tiene relevancia. Si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, es porque a Dios le agrada eso. Pero debemos conocer quién es Dios y actuar conforme a ello. Esa es la practicidad que debemos de tener. De lo contrario, nuestro trabajo sí es en vano. Y lo que nos dice acá, sabiendo que vuestro trabajo, ese esfuerzo en el Señor, no es en vano. Nuestro trabajo debe de ser en la fe, debe fundamentarse en la fe, en nuestro conocimiento del Señor. Si no es así, entonces es un sinsentido lo que estamos haciendo. Y no solo acá en la iglesia, hermanos, la forma de vivir, si no es actuar con el conocimiento del Señor, estamos viviendo una vida sin sentido. Estamos viviendo una vida vana. Voy a decir que un ateo puede hacer obras de caridad que son vacías, porque es una vida sin sentido, contemplando lo efímero, lo temporal. Decir, para que digan que soy bueno en este mundo. Esa es la idea de un ateo y las obras de caridad. Tal vez quitarse los impuestos. Pero está poniendo sus ojos en lo efímero de esta vida. Y como cristianos no debemos de poner nuestros ojos en lo temporal. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero es trabajo en el Señor. Cuando uno hace algo, como dice Hebreos 11:6, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo deben ser nuestras obras? En la fe. Conociendo a Dios, amparándonos en Él, sabiendo que Él nos da la fortaleza. Entonces, nuestras obras en la iglesia, en la casa, nuestra vida, va a tener un propósito, un sentido. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Miremos al Señor, que nuestra vida cristiana es un conocimiento, pero es una acción en dependencia del Señor. Hermanos, que este mensaje
Y este estudio en la carta a los Corintios no se queden como datos donde podamos hablar y hablar de los datos que hay, sino que conozcamos a Dios. Una persona puede saber versículos de memoria. Jesús lloró, no matarás. Y qué bueno que se lo sepa, pero no solo es saber allí, sino vivirlo. El conocimiento viene ahí y está bueno que lo sepa, es la primera etapa. Si no, no vamos a saber la voluntad de Dios, pero vivamos lo que sabemos. No es solo el conocimiento, no es solo decir por decir, sino aprovechemos. Si un niño tal vez va a comenzar a decirlo, y es bueno que los padres hagamos que sepan versículos de memoria, porque los va a tener en la mente. Pero la idea no es solo tenerlo en la mente, sino que cuando venga la adversidad, sepa cómo actuar. Las acciones sin la base doctrinal, sin fe, son un acto sin sentido. La vida cristiana se basa en saber quién es Dios y hacer su voluntad en dependencia de Él. Por eso lo que dijo Agustín: Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras, porque es la dependencia de Él. Pero, hermanos, que nos mueva el conocimiento de Dios. Eso nos debe de mover, no las cosas de este mundo, no la presión social, sino que estemos firmes y que nuestro trabajo, hermanos, en la fe se desborde, pero que sea algo visible ante la sociedad en la que estamos. Vamos a ver brevemente algunos versículos del capítulo 16. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En cuanto indica que está dando respuestas a otras dudas planteadas por los hermanos en Corinto. Se recuerdan que hablamos de que los hermanos le mandaron una carta a Pablo con dudas al respecto y él le estaba dando respuestas a ello. Entonces comienza un tema, y un tema, hermanos, que va ligado siempre al conocimiento de quién es Dios. Lo que está dando respuesta es con respecto a las ofrendas para los hermanos en Jerusalén. Y era una contribución para los hermanos en Jerusalén. Algo que Pablo había estado organizando en otras ciudades, como lo es Galacia, o en otras regiones de Roma. En general, hay que decir que los principios de una ofrenda son similares, ya sea una ofrenda para los pobres, como lo es esta, o en una ofrenda para el sostenimiento de algún ministro o el sostenimiento de alguna infraestructura. Todas las ofrendas llevan los mismos principios de dar, así que podemos aplicarlo para diferentes ofrendas, pero esta era para los hermanos pobres en Jerusalén. Cada primer domingo de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado o haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y pongo ese haya sido prosperado porque la idea acá no es de que yo prospere, sino que yo soy prosperado por Dios. Entonces, veamos que dice cada domingo, y es uno de los versículos que se muestra que la iglesia se reunía los domingos. Apartar cada primer día era porque estaban en la reunión y daban una ofrenda para los hermanos en Jerusalén.
Segundo, cada uno de vosotros, y aquí habla de aquellas personas que tienen la responsabilidad individual. Si yo soy productivo, entonces debo de dar u ofrendar porque es parte de mi responsabilidad personal. Ahora, si alguien no es productivo, por ejemplo, mi hijo que tiene 6 meses, a él el Señor no le va a exigir que le dé porque es un niño. Pero a alguien productivo, entonces que dé o aparte una ofrenda. Ponga aparte, y ponga aparte, la idea es de planificar. Cuando nosotros, hermanos, planificamos conforme a lo que el Señor puso en nuestro corazón, que demos con alegría, que yo pueda recibir el fruto de mi esfuerzo y con alegría dar algo por aparte. Es importante que observemos que a veces no es las obras para el Señor, hermanos. Había una ofrenda que era las primicias, que es lo primero. No estemos dándole como, ay, esta semana me sobró esto, entonces para el Señor. Planifiquemos y con gozo demos. Según haya sido prosperado, y les recuerdo, haya sido es mejor traducción, porque es lo que el Señor nos da. Y según lo que haya sido prosperado en Levítico, hermanos, si ustedes leen los primeros capítulos de Levítico, aunque hay una ofrenda en general, por ejemplo el holocausto, hay diferentes formas de hacer la ofrenda. Y era según la prosperidad que tenía la persona. Algunos eran de aves o tórtolas, que eran para las personas que no tenían muchos recursos. Otros cabras u ovejas, que eran los de clase media. Y otros que podían sacrificar becerros. Ya una vaca es más cara que una tórtola o una ave. Entonces era según lo que ellos habían sido prosperados. Y el Señor, hermanos, sí nos prospera y tenemos más responsabilidad individual cuando somos más prosperados. Pero recordemos que es lo que el Señor nos da. David en Primera de Crónicas 29:14 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es importante reconocer que el Señor es quien nos prospera, quien nos da. Y de eso es que nosotros le damos. A veces cuando el Señor nos bendice, en un principio, tal vez siendo jóvenes, ganábamos 10 y entonces dábamos 1 o 2, pero ya cuando vamos avanzando en la economía, ya ganamos 10 y si lo proporcional es 10, que era lo que ganábamos, entonces pensamos, ahí ya nos pesa porque ya es 10, no es 1 como antes. Es responsabilidad de cada quien y Pablo dice en 2 de Corintios 9:17 que cada uno dé como propuso en su corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Así que si le duele darle a Dios que Él lo ha prosperado, es su responsabilidad, hermanos. Pero usted no vaya a dar con tristeza, con interés, peor algunas ideas de que la iglesia es como una casa de interés donde damos crédito a favor de Dios o algo por el estilo. Esas ideas no caben en la cristiandad. Es una responsabilidad que cada uno dé como propuso en su corazón, proporcional a lo que Dios le ha prosperado. Y recordemos que acá ha estado hablando de ofrenda para los pobres.
Y el sostenimiento de ministros o el sostenimiento de la infraestructura también sigue el mismo principio. Ahora, lo que vemos acá luego es para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo, si ustedes recordarán en el capítulo 9, no quería pedirles nada para él. Porque para los corintios eso era un tropiezo y por amor a ellos decían, pues no me den a mí nada, no quiero saber del dinero de ustedes, aun cuando Pablo tenía el derecho de ser sostenido por ellos. Dios sostenía a Pablo, pero él no quería que se recogieran esas ofrendas para los hermanos en Jerusalén, para que no tuviera relación con él. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Era un proyecto que era de muchas iglesias. En Gálatas 2:10 nos habla de que él pide ofrenda para los pobres en Jerusalén por la petición de Jacob, Pedro y Juan en el 9. Y le pide a Pablo y a Bernabé que se acuerden de los pobres en Jerusalén. Luego también en Romanos 15:25 habla de que va a ir a Jerusalén y la ofrenda de los de Macedonia y Acaya que tuvieron en dar para los pobres. Ahora bien, ¿qué es esto? A aquellos que hubieran designado por carta, a esos enviaré con vuestro donativo. Quiero leerles el comentario del contexto cultural de Kinner, que explica esta imagen, o esto lo que está hablando Pablo. Cuando los judíos de todo el mundo estaban listos para enviar a Jerusalén lo requerido por un impuesto anual del templo, escogían a miembros respetados de sus propias comunidades y dignos de confianza para que llevaran a Jerusalén el dinero. Los viajeros judíos con frecuencia llevaban cartas indicando su autorización, lo que les permitía recibir hospitalidad donde quiera que iban, y los cristianos parecen haber continuado esta práctica. Es decir, ellos recolectaban, escogían a miembros de confianza y respetados y les enviaban con una carta para que en el camino se encontraran con otros cristianos y les dieran posada o lugar en donde quedarse. Era una práctica de aquella época. Si ustedes se recuerdan en la segunda carta de Juan les dice que a los que no son de la fe, a los que niegan el evangelio, a esos ni les den la bienvenida. Porque los cristianos se tenían eso visible de dar posada y ser buenos anfitriones. Entonces, si fuere propio, también yo vaya, para que los hermanos vayan a dejar la ofrenda y que, digamos, tengan un viaje no tan difícil, sino que puedan hospedarse. Hermanos, vamos a dejar ahí nuestro estudio y recordemos, hermanos, algo que nos dice el pasaje. ¿Qué es lo que mueve nuestras vidas? Es sumamente importante. El conocimiento de Dios es lo que mueve nuestras vidas. ¿O nos dejamos mover por cualquier cosa? Yo espero que estemos firmes, que crezcamos y que abundemos en el trabajo a Dios. Y eso se puede ver en la vida práctica, aún en cuanto a los planes y las ofrendas que se puedan dar, como lo da aquí Pablo, que nuestra vida cristiana es una vida de conocimiento que nos mueve a una vida devocional
en gratitud a Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu bendición y, Señor, que tú nos has conocido, tú nos has redimido, Señor, y nos has prosperado. Tú nos das bendiciones espirituales y materiales, Señor, y lo único que podemos hacer siempre es responder a ese amor infinito que tú nos has dado. Como dice Juan, Señor, nosotros te amamos porque tú nos has amado primero. Y, Señor, ayúdanos a que esa respuesta a ese amor sea cada vez más grande y que pueda ser visible también ante un mundo, Señor, que no te ama. Que podamos ser ejemplos, Señor, de una vida santa, de una vida que te honre a ti. Señor, haz que seamos firmes y, como decía Agustín, pídenos lo que tú quieras y haz que podamos cumplirlo, Señor. Nosotros no somos nada sin ti y todas nuestras obras deben ser en la fe, en la dependencia tuya, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tu santo nombre sea glorificado en nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones. Te alabamos, Señor, porque tú eres Dios, el ser omnipotente, el dueño de la historia, porque tuyo es el poder, Señor. Tú somos criaturas y tú nuestro creador y te reconocemos como tal. Aún así, también nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos por la obra de Cristo en la cruz, en quien oramos. Amén.